devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Así anunció el Vaticano esta madrugada, hora dominicana, la muerte del Papa Francisco. El Vaticano ha anunciado el fallecimiento del Papa, que se producía precisamente esta noche, hora dominicana. El Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, ha fallecido. Nacido en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936, fue el primer Papa latinoamericano. Saludos, señores. Hoy iniciamos esta jornada con la característica de este fallecimiento que está en todos los portales informativos del mundo. Por supuesto que echamos una mirada a la personalidad y al legado del primer Papa latinoamericano. Buenos días, Indira, ¿cómo amaneces? Saludos, Edith, con esta noticia triste, ciertamente una noticia bastante devastadora, en especial para los católicos, porque ayer se celebraba el Domingo de Resurrección y fue cuando el pontífice apareció frente a sus fieles como un símbolo de esperanza luego de todos esos días de hospitalización. Duró 38 días hospitalizado, salió de ese estado y se esperaba que fuera ya en mejoría, pero lamentablemente el Papa murió en este día, y esto por supuesto que conmueve no solamente a los católicos, sino también a todas aquellas personas que lo seguían debido a los mensajes que tenía, un papado marcado por posiciones progresistas en ciertos temas, en otras un poco más conservadora, pero en cuanto al progresismo abogaba mucho por los migrantes, por las comunidades LGBT, y eso ciertamente que lo distinguió, por ejemplo, de los pontífices anteriores. Hay que recordar que él sucede al Benedicto XVI, luego de esa renuncia que hace ese pontífice, y ahí es cuando entra el Papa Francisco e inicia toda una era nueva en la Iglesia Católica, convirtiéndose también en el primer Papa jesuita. Hay que recordar por igual ese legado que tiene él en la Iglesia, en la rama de la Iglesia jesuita, que fue parte de lo que ejerció en Argentina. Hay que destacar por igual las palabras del pontífice para la tragedia del Jet Set. Justo en esta semana, cuando ocurría ese desastre aquí en República Dominicana, el pontífice se pronunció en medio de su convalecencia por las almas de las personas que lamentablemente fallecieron en esta tragedia que nos marcó a nosotros también como República Dominicana. El Papa Francisco, escogido como tal en el año 2013, fue escogido en marzo del 2013. Hace ya 12 años justo se cumplían en el mes de marzo de la llegada como pontífice del argentino Jorge Bergoglio, que escogió el nombre de Francisco, uno de los santos más humildes de la Iglesia Católica. Hoy amanecemos con esta información y de hecho Germán Marte ha estado muy pendiente también porque desde tempranito ya nos avisaba la información del fallecimiento del Papa Francisco. Germán, buenos días, ¿cómo amaneces? Buenos días, queridas compañeras, Febles, Indira Suero, buenos días, pueblo dominicano. Bueno, con esta lamentable noticia que me levanto en la mañana como todos nosotros, ¿verdad?, a chequear los periódicos, y lo primero que veo es eso, de último minuto, digo, wow, digo, pero no puede ser, no puede ser. Y entonces ahí entro a los servicios, tú sabes que nosotros tenemos los servicios de la agencia EFE, y efectivamente, ahí estaba la triste noticia de este Papa que de alguna manera rompe paradigmas, porque él sí que era, bueno,
¿Cuánto tiempo hacía que no había un papa no europeo? Hacía siglos que no había un papa que no fuera europeo, a pesar de que la Iglesia Católica en Europa tiene menos gente, por ejemplo, que en América Latina. Solo en Brasil hay más católicos que en la mayoría, no, que en cualquier otro país europeo. Él fue el primero de origen americano. Fue el primero de origen americano, pero el primero no europeo en siglos. Entonces, es un papa, yo digo que de alguna manera un gran sentimiento humanista, como tú dijiste, Indira, tuvo el valor de pedir perdón en nombre de la iglesia, ¿verdad? Pedir perdón por los abusos. Por los Sí. abusos Formó comisiones de investigación, definió nuevas líneas. O sea, era un tipo con una visión, tú lo definiste muy bien, progresista, dentro de una iglesia que se caracteriza por el conservadurismo, porque esa es la característica esencial de una iglesia que tiene 2000 años, bueno, 1500 años, ¿verdad? Porque no fue de una vez, digamos que tuvo Cristo, ¿verdad? Son 3 siglos y tanto, y solo a partir de más o menos 1500 y tantos años que la iglesia católica ya oficialmente es la iglesia, ¿no? El año 300 y tanto es que lo declaran como como la oficial, ¿no? El cristianismo como oficial del reino. Entonces, este papa que viene de Argentina, que es jesuita, decía que abogaba por una iglesia pobre, decía yo prefiero una iglesia más pobre, porque es verdad, hay una contradicción enorme entre esa figura que emula la iglesia católica, que es el Jesucristo, y los oropeles y las cosas. Mira, cuando él se reunió con los papas, Edith, tú que sabes más de esta cosa que nosotros, o sea que lo hacen en un trono, es así, y él dijo, no, vamos, sentado, parado todo el mundo, el Papa en esa primera reunión con los cardenales, y se montó en el autobús junto con todos ellos, o sea que no hubo ningún tipo de lujo ni nada de esas cosas, que mandó prácticamente a guardar. Un Papa que tuvo el valor de levantar su voz por los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes en una Europa con refugiados, con todo este tema de los inmigrantes, exacto, xenófoba, con gobiernos y con partidos que apuestan por esa corriente de pisotear a los migrantes y de maltratar a los migrantes. Él tomó una posición bien fuerte por el cargo que representaba, por lo que se puede considerar como el cargo vitalicio más importante del mundo. Él lo encabezaba y aún así se pronunció a favor de los migrantes. Incluso en este domingo se reunía con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y con él conversaba sobre el tema de la migración, pero no solo eso. Durante este domingo, en el que lamentablemente sería su último domingo como papa frente de la Iglesia Católica, sino que también él se pronunció por la Iglesia Católica, pero con respecto a las guerras. En medio de tantas guerras, él, por ejemplo, decía ayer, pido una vez más un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza, la liberación de los rehenes y acceso a la ayuda humanitaria. Eso fue parte de lo que él dijo frente a sus fieles y pidió a la comunidad internacional actuar y asistir a un pueblo hambriento que aspira a un futuro de paz. Además de la guerra de Gaza, él dedicó por igual sus oraciones a las comunidades cristianas en el Líbano y a Siria, además de que hizo referencia a la situación en Ucrania y a la guerra en Yemen, que sufre una de las crisis humanitarias más graves y duraderas. Eso era parte de lo que pronunciaba el Papa Francisco en su discurso de ayer. Las imágenes que estamos mirando son en vivo a esta hora de la mañana desde la Plaza del Vaticano. Miles de fieles se están congregando a las 7:35 hora local de esta mañana. El obispo de Roma, Francisco, ha regresado a la casa del Padre. Así lo comunicaba el Vaticano. Dedicó toda su vida al servicio del Señor y también de su iglesia. El Vaticano comunicaba de esta forma oficialmente el fallecimiento del pontífice y se le cobraba la voz al portavoz del Vaticano cuando hacía el anuncio. El Papa Francisco, de 88 años de edad, procedía de Argentina. Argentino, nombre secular, tenía Jorge Mario Bergoglio, fue escogido el jefe de la Iglesia Católica en marzo del año 2013, después de que Benedicto XVI renunciara al papado. Fue una sorpresa para muchos, según los datos que se daban entonces. Él padeció complicaciones respiratorias en las últimas semanas. Recordemos que se había hablado de la inminencia de su fallecimiento, incluso algunas notas no oficiales lo daban por hecho, pero mejoró tanto que ha participado en los actos de Semana Santa y tuvo tiempo de dedicar mensajes a diferentes
temas, incluyendo a la República Dominicana. Estuvo ingresado por varias semanas, un mes específicamente, en un hospital italiano hasta que los médicos le dieron de alta el pasado 23 de marzo cuando creyeron que ya estaba muy recuperado. Su fallecimiento se ha producido menos de 24 horas después de que apareciera en la Plaza de San Pedro, que eran las imágenes que inicialmente veíamos con motivo del domingo de Pascua. Había salido en una silla de ruedas, saludaba desde el balcón de la Basílica de San Pedro a la multitud, diciendo: queridos hermanos y hermanas, felices Pascuas. También tuvo su tradicional discurso y bendición de Pascua leído por un asistente mientras él escuchaba. Miles de feligreses han comenzado a reunirse ya. Vamos con las imágenes en vivo de la plaza de San Pedro, donde estos miles de feligreses están llegando a esta hora de la mañana. Es la imagen que caracteriza la transmisión a esta hora en diferentes canales internacionales. Estamos conectados directamente con el canal oficial del Vaticano para que pudiésemos observar, y en el programa de hoy estaríamos dedicando gran parte de nuestro contenido a esta mirada que ha cambiado radicalmente en el último minuto. El Papa Francisco, un gran legado ahora objeto de análisis, de hecho muchos reportajes, documentales, una mirada crítica al Papa. Hay 5 hitos del Papa Francisco que define esta mañana, por ejemplo, la BBC, que decía básicamente que desde el 13 de marzo, cuando fue escogido, cuando fue electo sucesor del Papa Benedicto XVI, la imagen de la Iglesia se encontraba muy dañada en ese momento tras una sucesión de escándalos de corrupción, temas de corrupción, de abusos sexuales y de conflictos internos. Así que se esperaba muchísimo del Papa Francisco. Había un problema. Bergoglio fue elegido con 76 años, uno más de lo que suelen tener los obispos cuando ya se retiran. Muchos, incluido él mismo, creían que el suyo sería un papado corto. El anuncio de su muerte este lunes 21 de abril a los 88 años puso fin a lo que fueron 12 años liderando el Vaticano. A las 7:35 de la mañana, el obispo de Roma ha muerto, comunicaba esta madrugada el Vaticano. A pesar de su edad, destacan algunos, trabajó de forma incansable para difundir el mensaje de la Iglesia, recibió a líderes políticos, religiosos y sociales en el Vaticano, viajó a más de 60 países durante su pontificado. Sí. Por su estilo novedoso, su carácter cálido y humilde, así como por sus planes de reforma, lo han escogido como persona del año en el 2013. Sin embargo, durante su papado recibió fuertes críticas tanto de sectores conservadores con los que se enfrentó, como de sectores internos que no quedaron satisfechos con sus cambios. Aquí te contamos los 5 mayores hitos, nos define la BBC esta mañana. Es el primer papa latinoamericano, el primer líder de la Iglesia Católica que proviene de un país latinoamericano. Fue el primero de todo el continente americano y del hemisferio sur. Su elección cristalizó el gran cambio demográfico que atravesó el catolicismo en el último siglo, donde iba creciendo aún más el número de feligreses en América Latina. Mientras la nacionalidad de Francisco explica en parte su estilo cercano, su sentido de humor, 2 características personales que permearon su estilo, su vida a nivel, sobre todo en el pontificado, y que extrañaba mucho. Cambió la forma en que se comunica el mensaje de la Iglesia Católica, escribía un profesor especializado en estudios africanos y cristianismo de una universidad estadounidense. Fue clave ese estilo para algunos de los logros en política internacional que protagonizó. Tuvo una mediación en el deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Eso lo llevó a la isla en el año 2015. Se reunió cuando con Fidel. estaba Allí Obama, se reunió sí, con Fidel cuando estaba Castro, Obama. exacto, en el gobierno de Obama, pero este no fue su único pasaje por América Latina. Su primer viaje al exterior como papa fue a Brasil, considerado el país con el mayor número de católicos del mundo. A lo largo de los años visitó Bolivia, visitó Chile, visitó Ecuador, visitó México, visitó Paraguay y también visitó Perú. Donde nunca fue en sus 12 años fue a su país de origen, Argentina. Esto es algo que muchos le reprochan en ese país, que en las últimas décadas atraviesan con crisis económicas, con aumentos de la pobreza, en especial en el área infantil. Esta es una de las características, muchas fotografías del Papa joven, de un Papa en Argentina, de un cardenal
jovencito, de un crítico, sobre todo, por ejemplo, de los aspectos cuando se consideran que hay que servirles, les dijo a los obispos, a los cardenales reunidos, nosotros no somos príncipes, somos servidores de todos. Incluso no se mudó en el apartamento papal, ahora que tú mencionas Ni eso, usó Edith. la limusina. Exacto, sino que vivía en un edificio cercano a esa zona, lo que obviamente vivía de una manera más modesta, y también eso le daba un poco más de libertad. Destacaban, por ejemplo, hoy que él era quien llevaba su propia agenda, él llevaba la agenda, no era otra persona, y él así sabía con quién tenía que reunirse y qué tenía que hacer. Hay algo que tú comentabas, Edith, por ejemplo, y era sobre los países a los que visitó, alrededor de 60 países, y esto hizo que a él se le llamara como un papa, una especie de diplomático dentro del mundo de la Iglesia Católica, algo que no necesariamente ocurría anteriormente. Sí, los papas iban a otras naciones y demás, pero él trató de alcanzar la mayor cantidad de países, y eso en esa cruzada que tenía por llevar el mensaje de la Iglesia Católica, que bastante degradada se ha visto la imagen de la Iglesia Católica en los últimos años, sobre todo por esos casos de abusos infantiles, que si bien él trató de hacer varias reformas al respecto, impulsó las reformas de ese tipo dentro de la Iglesia Católica, aún así esas medidas no fueron suficientes, porque obviamente todavía la Iglesia enfrenta esa marca de los abusos de parte de sacerdotes en las diferentes congregaciones alrededor del mundo. Hay algo por igual que habría que destacar, y fue ese papel del Papa Francisco en los últimos años, sobre todo con los gobiernos que han pasado, con relación a temas bastante espinosos. Por ejemplo, Edith comentaba sobre el aspecto de la corrupción. Él también dirigió sus discursos a ese aspecto de la corrupción, y Germán hablaba como él se iniciaba su papado con la frase de que quiero una iglesia para los pobres, más o menos algo así decía, y con eso obviamente marcaba todo un legado a lo interno de la iglesia. Estoy seguro que muchos a esta hora o durante los próximos días van a buscar esta película que se llama Dos Papas, con Anthony Hopkins. Interesantísima, ahí más o menos retrata, más o menos fiel, digamos, porque bueno, es una película. Es una película biográfica y hace perfecto el contraste entre esas dos personalidades, una muy severa, vamos a decir, austera, no sé, la de Benedicto, su antecesor, y la del Papa Francisco. Dos estilos totalmente diferentes, o no podemos decir que diametralmente diferentes, pero sí muy diferentes. Uno ultraconservador, Que a eso fue lo que tuvo él que enfrentarse. Efectivamente, dentro de la propia iglesia, porque ahí se dan a veces unas luchas de manera sórdida, quizás no sea el momento de resaltar eso, pero sí se dan donde quiera que hay seres humanos, hay contradicciones, y allí a veces una lucha de poder así, como usted no se lo imagina. Si no, véanse la película Cónclave, que está ahora yo creo que se la sugería a usted el día pasado. Está reciente. Sí, véanla. Dos Aunque papas. tiene un poco como por supuesto de que sí. ficción ahí. No, obviamente. Que vuelan la Es una cúpula, película, es una ¿tú película. supiste? Sí, una película. Pero para que sepa que no es un reportaje, no es un documental. Pero no, que la vean porque un Sí. poco te desmitifica. pero te desmitifica un poco lo que es el proceso de la elección del Papa, obviamente con sus exageraciones propias de la... Esas imágenes que estamos mirando, eso es el momento en que el Papa celebraba una misa por América Latina. Hay que recordar que fue el primer miembro de la Compañía de Jesús en dirigir la Iglesia Católica. Y me destacaba Indira Vázquez desde Santiago un dato interesante, es que en 1200 años que no se elegía un Papa no europeo. 1200 O sea, años. Duró 38 días ingresado, 1200 años. 1200 que no se años, escogía un papa yo sabía que eran siglos. No europeo, exactamente. Sí. Fue el primer papa de la Compañía de Jesús, el primer jesuita en dirigir la Iglesia Católica, la orden jesuita, que bueno, algunos destacan su espiritualidad, su misión de reconciliación y sobre todo dice su compromiso con la justicia social. Esto es visto con recelo por algunos sectores conservadores del Vaticano. Aquí tuvimos la oportunidad de entrevistar a dos miembros del equipo de comunicación del Papa Francisco desde el Vaticano que estuvieron en República Dominicana. Verdaderamente. Y nos decían sobre la crisis o los recelos internos, las dificultades. Hubo sacerdotes que llegaron a pedir porque el Papa muriera. Bueno, no, hubo un recordar. cardenal, a ver si la memoria no me falla,
un cardenal Se hizo enemigo, norteamericano le hizo una... que le hizo la vida imposible al Papa, pedía era casi su cabeza, ¿no? Sí, bueno, pues el Papa que eligió Francisco es por su espíritu sencillo, hace honor a Francisco de Asís, en sintonía con el objetivo de tener una iglesia pobre y para los pobres. Recordemos a Francisco de Asís, hermano de todos. Lejos de la pompa habitual de las ceremonias que existe, rechazó, como ustedes dicen, la limusina, rechazó los lujos, era un hombre diferente. Tampoco quiso vivir en el Palacio Apostólico, se mudó a una residencia en Santa Marta, donde habitaba un departamento de 40 metros cuadrados, según revelaba un sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires, el sacerdote Guillermo Marcó, que habló de la estrechez donde vivía el Papa Francisco. Siguiendo con esta línea, su primera visita oficial como Papa fue a la isla italiana Lampedusa, donde cada año llegan miles de migrantes desde las costas africanas. O sea que fue radical en esto. Estableció iniciativas para brindar alojamiento, servicio médico y alimentación para los sectores más pobres de Roma. Incluso se le llegó a ver de noche recorriendo las calles de la ciudad para llevar comida. Ese es el Papa Francisco. En línea con esta austeridad, buscó transparentar las cuentas históricamente opacas de la Iglesia, destaca hoy la BBC. Por ejemplo, en febrero del 2014 estableció la Secretaría de Economía para supervisar las finanzas de la Santa Sede. Tan solo un mes antes, un clérigo italiano de alto rango había sido acusado de lavar millones a través del Banco del Vaticano, que recordemos que ha dado problemas varias veces. El banquero de Dios, ¿te recuerdas ese Banquero libro? de Dios, sí, sí. Pero no todo fue positivo para los jesuitas durante ese papado. En Chile, donde los jesuitas tuvieron gran influencia a través de sus instituciones educativas, fueron centros de escándalos en los últimos años. Hay que decir que en muchos lugares del mundo, en las iglesias, en las conferencias de obispos, han tenido que poner lineamientos claros, por ejemplo, cuando se formula denuncias de abuso sexual en la iglesia, porque el problema en la Iglesia Católica no eran tanto los abusos en sí mismos, que lo son, sino la opacidad y la impunidad que reinó trasladando sacerdotes de un lugar a otro. Esos lineamientos han quedado claro ahora qué hacer. Pasó aquí, por ejemplo. Eso incluye a República Dominicana, Claro. donde tuvimos el desprestigio de tener al el primer enviado como diplomático, recordemos el nuncio apostólico. Joseph Wesolowski. Ajá, que polaco. violó niños aquí, exactamente. Y que fue un y caso el que otro Y escaló. había otro después. polaco también, Exacto. cura. El padre Gil, Exacto. Juncalito, y eso Exacto. se quedaba prácticamente en la impunidad, lo sacaron, salieron de acá, y los sistemas judiciales de los países se mostraban muy débiles. Y una Eso parte fue de la cambiando. iglesia quiso taparlo también. Sí, también. Claro, porque también. era la Y estaban tradición, desprestigiando es la tradición. a Nuria, que cuando hizo la Porque- denuncia. Sí, hay un video que todavía sigue por ahí que prácticamente desmeritaba la denuncia, pero ha cambiado mucho. La gente formulaba las denuncias no se le hacían caso. Eso cambió con el Papa. También la participación de las mujeres. Hay varias mujeres, Muy por ejemplo, bien. la que entrevistaba, es una mujer que tiene un alto cargo, ella es argentina, y dice que es la primera vez que un alto cargo así estaba como en esa posición. Se refirió a las mujeres muchas veces, a la importancia de su participación en la iglesia. El tema de la inclusión, como decía Indira, es un tema que estuvo muy presente. Él decía, la iglesia no tiene las puertas cerradas a nadie, no debe cometer una injerencia espiritual en la vida personal. Dios en la creación nos hizo libres. Aceptó, por ejemplo, que se tomara la comunión los católicos divorciados. Eso ya era como un mito. Si una persona es gay y busca al Señor y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Todavía Sí. ahora, casi al final, tenía que estar eso le explicando esa costó frase. un enfrentamiento muy serio. Estoy leyendo aquí, pero lo recordaba, el enfrentamiento que tuvo con un cardenal norteamericano llamado Raymond Leo Burke, y también que tuvo que desalojarlo de su residencia en el Vaticano. Se me va de aquí, porque le tenían el agua hirviendo al Papa Francisco, igual que otro Joseph Strickland, obispo de Texas. Ese Burke, por ejemplo, se oponía a esas iniciativas del Papa que abogan por reformas progresistas, ¿no?, dentro de la iglesia, especialmente pues, eso que tú acabas de mencionar, respecto a las comunidades
gay. Él decía, pero ¿por qué? Si Jesucristo perdonó cuando le dijo, vamos tú, José, tú estás libre de pecado, tira la primera piedra. Ay, Algunas... sí. ¿Ves? Entonces, ahí el Papa un poco emulaba esa ¿cómo se llama? Esa figura, ¿verdad? Esa parábola de Jesucristo que dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Recordemos- Cuando le dijo eso a Burke, que le tenían, pero una oposición muy tenaz. Efectivamente, recordemos a los que se están levantando a esta hora de la madrugada que hoy se ha comunicado el fallecimiento del Papa Francisco, lo han hecho desde el Vaticano. Llorosos han comunicado que el Papa Francisco fallecía poco después de las 7 de la mañana, hora local en Roma, para nosotros la madrugada. Yo no he querido ser papa, decía en el 2013 ante la pregunta de un niño que le preguntó, ¿por qué usted quiso ser papa? Dijo, yo no he querido ser papa. Eso fue poco después de su elección. El niño quería saber qué lo había llevado a convertirse en el sucesor de Pedro. Dice que una de las particularidades que tuvo este pontificado fueron sus declaraciones, muchas de ellas revolucionarias para la estructura de la Iglesia Católica, y que en ocasiones parecía un rompimiento con sus predecesores, Sí. Papa Francisco. La otra palabra, la de no juzgar a los gays, que fue una frase que el Papa pronunció, también se refirió a la pobreza de la iglesia. ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Tuvo desde el primer momento intención de mandar un mensaje claro de que quería una iglesia más austera y al servicio de los más necesitados. Es que Por eso escogió el nombre Francisco de Jesucristo Asís. nunca usó nada de esas cosas que usan los papas. Sí, era para los pobres. Dice, me gustaría que la iglesia fuese pobre. Dejó claro que se debía a los mismos pastores cuando les dijo, no hay príncipes, es una pena. Y recuerda que aquí se nombraba mucho cuando se hablaba del cardenal, el príncipe de la iglesia. Bueno, pues para el Papa Francisco eso era una palabra que debía estar alejada. Me duele ver a un sacerdote o una monja con un auto último modelo. Ellos deben cumplir con su voto de pobreza, dijo, en julio del 2013. Oye. Cuestionó la manera. Algunos piensan que para ser buenos católicos tenemos que reproducirnos como conejos, pero no, esta fue una declaración que hizo en el 2015 y esto fue tremendo, la reacción que generó. El Papa también tuvo una... Apoyó métodos naturales para evitar los embarazos, como la abstinencia. Dice, Bueno, él iba en contra. contra del aborto, Sí. Claro, eso incluso sí, iba en porque- contra de métodos anticonceptivos que se utilizaran. Eso es parte del dogma de la... Sí, pero era muy diferente a la postura que uno pensaría que podría él asumir. Obviamente no iba a decir sí estoy a favor del aborto, No. pero sí con Sí. relación a los métodos Él anticonceptivos. favoreció métodos naturales. También se refirió al escándalo de encubrimiento en los casos de pederastia en la Iglesia Católica. Esto lo marcó porque realmente veníamos ya con problemas desde Juan Pablo II, Benedicto XVI, se dieron a conocer todavía recientemente en países, por ejemplo, de América Latina, se han dado a conocer casos que han llevado a sacerdotes ya ancianos a la cárcel. El Papa impulsó en ese sentido las reformas eclesiales, no solo para que no volvieran a ocurrir estos abusos, sino también para avanzar en la reparación de las víctimas. En el 2017 se publicó una entrevista en la que hablaba sobre distintos temas, entre ellos el manejo que se había hecho de los casos de pederastia dentro de la Iglesia Católica. Abusar de niños es una enfermedad, debemos esforzarnos más en la selección de los candidatos que quieran ser sacerdotes, decía. Pidió disculpas públicas por estos hechos. Desafortunadamente, decía él, hay un número considerable de víctimas y me gustaría expresarles mi tristeza y mi dolor por el trauma que han sufrido, dijo en una audiencia en el año 2021. Dice esto además, mi vergüenza, nuestra vergüenza, mi vergüenza por la incapacidad de la Iglesia durante tanto tiempo para ponerlos en el centro de sus preocupaciones. Entonces, en sus medidas está la abolición del 2019 del llamado secreto pontificio en los casos de violencia sexual o abusos cometidos por clérigos, permitiendo a la Iglesia Católica compartir las denuncias, testimonios y documentos procesales con las autoridades, sus autoridades que lo investigan. Dice, en vez de pagar justicia social, pagó, decía él, Francisco, que aunque durante su papado nunca viajó a Argentina, siempre puso en evidencia que estaba al tanto de lo que ocurría en su país de origen. Abrió incluso los papeles de la dictadura argentina que estaban en el Vaticano porque le criticaban, por ejemplo, justamente eso, que no iba a Argentina y demás, y también cuestionaban incluso el rol que él tuvo durante la dictadura argentina
con relación a los sacerdotes jesuitas que murieron durante ese periodo, y él, una vez asume el cargo de pontífice, abre al público esos papeles que reposaban en el Vaticano. Y contrario a otros cristianos que ven en lo que pasa en Gaza un genocidio, una barbaridad, una cosa salvaje, lo que está pasando allí. Es una limpieza étnica. El que no sabe lo que es limpieza étnica, que lo busque, que escribe. Una limpieza étnica, ¿verdad que sí? Una matanza, no sé cómo decirlo, un baño de sangre, un pueblo en Tierra Santa. Hay personas que son ingenuamente cristianos, que ven eso como normal y lo ven hasta como una defensa, una autodefensa de Israel, y no, es una lucha muy desigual de un pueblo que todavía muchos de ellos andan en carretas, y se transporta una parte de la gente, sus cosas, frente a uno de los ejércitos más poderosos de la tierra, que bombardea, que ahora mismo, después de haber logrado una paz momentánea, y que, bueno, vuelvan a sus hogares, que recientemente bombardeó un sitio donde habían periodistas, básicamente, una casa de campaña, la bombardeó porque creía que ahí había uno. Bueno, pues el Papa Francisco sí que levantó su voz a favor de la paz en Medio Oriente. Decía, hace 23 horas, publicaba en su cuenta de Twitter, decía: quisiera que volviéramos a esperar que la paz es posible, que desde el Santo Sepulcro, donde este año la Pascua será celebrada el mismo día para los católicos y los ortodoxos, se irradie la luz de la paz sobre la Tierra Santa y sobre el mundo entero. Una característica del papado de Francisco ha sido precisamente, Indira, ese acercamiento con otras ramas de la Iglesia, con los ortodoxos, con los adventistas, con todo el mundo. Bueno, con otras religiones, no necesariamente con ramas de la Iglesia, porque no son parte de la Iglesia Católica, pero sí tener esa vocación ecuménica muy abierta. Dice, hablaba en el primer mandato de Donald Trump, y su equipo visitó el Vaticano. Él habló en ese momento de que una persona que piensa en construir muros y no en construir puentes no es un cristiano. Cuando comenzó la primera candidatura presidencial del presidente de los Estados Unidos, que hablaba de construir entonces un muro entre Estados Unidos y México para evitar el paso de los migrantes, el Papa se pronunció. Muchos alzaron la voz y el Papa Francisco fue uno de ellos, y dijo que una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un cristiano. Esto no está en los evangelios, eso lo dijo en el año 2016. Como decía Germán, el tema de Palestina siempre estuvo presente. Aquí hay una frase suya. Varias veces. Cuando en octubre del 2023 dijo: ayer fueron bombardeados niños. Esto no es una guerra, esto es una crueldad. Bueno, algunos se están preguntando, y para poder pasar a otros temas, nosotros también, se están preguntando, ¿qué pasa ahora? ¿Qué implicación tiene? ¿Qué pasa cuando muere un papa? Es muy importante ese proceso que inicia ahora en el Vaticano, los rituales consagrados, que son muy elaborados a lo largo de los siglos, dan tiempo para el duelo, se hará todo un proceso de transición, y como está la tecnología ahora, podemos estar mirando en vivo. De hecho, hace un momentito teníamos la Plaza de San Pedro, que no se ve nada, sino que se ve como un poco oscuro, distante, pero en cobertura permanente. El Papa Francisco ha fallecido a los 88 años, en la Casa Santa Marta del Vaticano, y ahí mismo pone en marcha un procedimiento que es complicado, pero probado en el tiempo, para lamentar el fallecimiento del pontífice y para elegir sucesor. En caso de muerte, existen rituales que se elaboraron durante siglos y que han sido consagrados. Ese es un ceremonial coreografiado que proporciona un orden a la Iglesia en ese momento de cambios. El Papa murió a las 7:35 de la mañana del lunes. Fue confirmada, el anuncio lo hizo el jefe del Departamento de Salud del Vaticano y un cardenal, quien se convierte en el primer administrador de facto del Vaticano. Ese es el cardenal Kevin Farrell, de 77 años, a quien el puesto de él es justamente eso, es un puesto administrativo, y le eligieron en 2019, en febrero de 2019, para cuando pasara la muerte del Papa, él asumiera ese cargo administrativo, puramente administrativo, y es él quien
llevará a cabo estos arreglos para elegir al nuevo Papa. Esto tomaría alrededor de 15 a 20 días cuando se organice ya un cónclave para el nuevo Papa. Pasa después de los 9 días de exequias, luego del fallecimiento del pontífice. Entonces ahí es cuando este cardenal, que se le denomina como camarlengo, porque es una especie de papa de cámara quien se ocupa de las labores administrativas, entonces asume esas labores a lo interno del Vaticano. Todos los cabezas de los cardenales y demás se apartan, no pueden tomar ninguna decisión, pero quien sí llevaría a cabo este proceso sería este señor Kevin Farrell, de 77 años, un irlandés, quien será quien lleve este camino hacia la elección de un nuevo Papa. El Papa, ahora una vez que se produce el fallecimiento, su cuerpo es vestido con una sotana blanca y llevado a una capilla privada en este momento. Entonces, entre quien va a ocupar ese puesto de administrador y otros funcionarios, juntos con miembros de la familia del Papa, se congregan en esa capilla para una ceremonia. Es una ceremonia privada. El Papa lo visten de rojo, se coloca a su lado su mitra y su palio. Tras la ceremonia se redacta un documento que va a autentificar la muerte del pontífice, se pone el informe médico, aseguran los documentos privados del pontífice, sellan sus aposentos, son sellados, es toda una ceremonia. Para él es la casa de Santa Marta, la casa de huéspedes de Ciudad del Vaticano, utilizada por los cardenales visitantes, donde vivió todo su papado. Se fue a la casa de huéspedes porque era una casa sencilla, abandonó el lujo. Entonces Francisco luego llevado a la Iglesia Católica. El único Papa que ha hecho eso. Es Sí, el único en la historia de más de 1500 años de la Iglesia Católica que hace eso. Dice que los planes suyos se mantienen hasta el final, por lo tanto será un funeral con menos pompa que otros funerales. Se reduce en parte la pompa funeraria. Reescribió los ritos funerarios en el año 2024 y simplificó varios elementos, es decir, él cambió el estilo. En el año 2024, justo el año pasado, simplificó el estilo. Desde el siglo XIII los cuerpos de los papas han estado a la vista pública, embalsamados, colocados sobre un pedestal elevado. Cuando murió Juan Pablo II, por ejemplo, en el 2005, su cuerpo fue trasladado al Palacio Apostólico en cuestión de horas para que los cardenales, obispos y otros miembros de la jerarquía, así como funcionarios italianos, pudieran verlo en privado. Francisco eliminó este tipo de velatorio, no está presente ahora. En su lugar se celebrará un velatorio público directamente en la Basílica de San Pedro, donde miles de personas que se han agolpado para presentar sus respetos a los papas del pasado lo puedan hacer, pero su cuerpo permanecerá en el ataúd, que no estará sobre un pedestal elevado. No lo van a elevar, esa imagen que tenemos de ese pedestal elevado con el cuerpo del Papa, eso no va a ocurrir ahora porque cambió, modificó la forma en que se hace. Ha decidido dar más importancia a la humildad que a la glorificación, dijo un historiador de la Iglesia en Roma. El funeral se supone que ese entierro del Papa debe tener lugar 4 a 6 días después de su muerte. Los ritos funerarios en varias iglesias de Roma duran 9 días. Los papas anteriores eran colocados en 3 ataúdes, uno dentro de otro, uno de ciprés, otro de zinc y otro de olmo. Pero como parte del cambio de reglas, Francisco decretó que sería enterrado en un solo ataúd de madera. ¿Para qué Oye, tres? Eso de tiene que madera tener su y simbolismo, forrado me imagino. de zinc. Cambió, o sea, modificó. Eran 3. Él cambió. ¿Para qué Fíjate tres? tú. ¿Para qué tres? Pero para que sepas, o sea, Jesucristo fue ahí como en una cueva que lo pusieron. las en su exequias sí, se celebran entonces entre el cuarto y sexto día. Esta semana tendremos muchas noticias de esto. Estará caracterizada por este tema. Por una misa pública que será en la Basílica de San Pedro. Así que sigue esa tradición, pero con muchísimos cambios y gestos. Yo sé que mis plegarias no llegan tan lejos. Yo sé que muchos que no me harán caso probablemente, pero deseo desde lo más profundo de mi alma que estos cambios no fueron tan sustanciales, pero que inició el Papa Francisco, esta mirada misericordiosa de amor al prójimo independientemente de cómo piense, porque hay gente que se dice seguidora de Jesucristo, pero si hay de usted si piensa diferente a él, que le desean que arda en el infierno,
que lo hiervan en O que alquitrán. son seguidores de Jesucristo, Que son pero tienen son seguidores de una Jesucristo. mentalidad Ajá. que si por ello fuera... Si por ello fuera, oye, no quedara piedra sobre piedra, a menos que fuera igualito a él. Mira las Entonces, imágenes en vivo en el caso de la Iglesia Católica, recordemos que este Papa inicia esos cambios, ojalá que no haya un retroceso, porque hay en el mundo una ola de ultraconservadora muy dañina, que no cree en eso de respeto al otro, Derechos humanos. derechos humanos, respeto a los migrantes. respeto nada de eso. al que sea diferente. No. Sí, ¿no? Que si mira que vamos a Y darle gente que se acogida. llama cristiano, ¿sabes? Pero el que lo Papa le son, dio- es que Que lo van son, pero- todos los cristianos. domingos a la iglesia y se dan pero muchísimo son en el cristianos, pecho. es que están No, equivocados. dicen ser cristianos, que se comen Bueno, en la están hostia más perdidos, grande, dice. están perdidos. El Papa lo dijo, Y no le da puede la ser, paz a la no gente. puede ser cristiano, decía. El abrazo de la Mira, paz. déjeme decirle algunas curiosidades. Al Papa, desde que fallece, le retiran el anillo. Con el anillo, el Ese Papa anillo que sella los sella, documentos. ajá. Pues ese anillo se destruye. Ese anillo Inmediatamente. lo tiene- El anillo del pescador lo representa a San Pedro, sí, Ah, que es único, pescando de sí. una barca. El anillo se utiliza tradicionalmente para sellar los documentos. Lleva el nombre del pontífice y se destruye tras su muerte y se fragua uno Para que no se nuevo pueda- cuando se elige al sucesor. Ujú. Entonces, estos son algunos de los ritos. Recordemos que el último pontífice en morir fue el Papa emérito Benedicto XVI a finales del 2022. En ese momento, aunque ya no estaba, que había sido un Sí, papa que porque se retiró, renunció. efectivamente. Lo que le decía, todos los papas fueron anteriores enterrados en 3 ataúdes. Esa es una imagen que no la tenía. Y repito, uno Pero de no, madera, yo creo que Papa uno de plomo y Juan Pablo ¿eh? II Sí, dice no que iba uno- en uno de roble, era uno muy Sí, sencillo. no los 3, todos. El Papa Francisco es que ha cambiado la regla. Lo que pasa es que lo que veíamos por fuera. Ok. Pero bueno, así están las cosas. A esta hora de la mañana hemos tenido un programa dedicado. Cambiamos todo, Sí, ¿no? cambiamos todo el libreto porque evidentemente lo merece este día. Vamos a ver también qué comunican desde la Iglesia Dominicana. Hoy teníamos nosotros pautado hablar de las 7 palabras en Santo Domingo que fueron pronunciadas el Viernes Santo y que más adelante podremos recuperar porque tenemos 2 entrevistas que vamos a tener y vamos a seguir en vivo algunas de las incidencias. Si ustedes quieren escribirnos, la gente que ha estado en Roma, que ha estado en la Plaza de Roma, si algunos de los dominicanos han estado en vivo con una misa del Pontífice, escríbanos al 829-345-1453 a nuestra flota y lo que piensan de este día. También, por supuesto, seguimos muy pendientes de lo que pasa en torno al caso del Jet Set, de la tragedia, que fue el último mensaje del Papa Francisco. Uno de los últimos mensajes al pueblo que dominicano. pronunció con respecto al Jet Set, pedía por las almas de las personas que fallecieron ahí. Sí aclarar que el Papa se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. porque Vance, veo ayer. veo en el chat que dice, por eso fue que él no se reunió. No, Sí, él no, se reunió. Pero no, él se reunió ayer domingo. Ayer domingo fue el Justo último ayer líder internacional. fue el con último que líder internacional. Claro, con que se reunió el pontífice. Efectivamente. Bueno, pues nosotros seguimos aquí con algunos títulos que solo le comparto. En República Dominicana, 23 fallecidos durante la Semana Santa. También ayer mucha gente regresando a sus hogares. Tenemos que decir algunas noticias, así que tenemos que están llamando a que manden a sus hijos a clases. Todavía estamos a tiempo. Hoy comienza la docencia. El Ministerio de Educación les recuerda que se terminaron las vacaciones. En algunos países hoy es festivo, en Europa sobre todo, algunos por ejemplo trabajaban el viernes y hoy es festivo, pero en República Dominicana ya tenemos todos estos días de vacaciones, así que a trabajar. La Procuraduría ha inmovilizado los bienes del conglomerado de empresas del señor Antonio Espaillat, como saben, dueño del Jet Set, le ha inmovilizado. La Procuraduría General de la República ha tomado esta medida, aunque no lo ha dicho de forma oficial la Procuraduría, sí, en varios medios de comunicación, y nosotros nos incluimos en confirmar que efectivamente los bienes del señor Espaillat se encuentran inmovilizados. Ahora sí, Eso es para Edith, evitar que vaya a hacer movimientos. hacer un movimiento y poner a nombre de otra persona alguna de sus propiedades, eso es lo que se presume. La ley lo permite eso, la ley lo permite. Exacto, sí también mencionar que aún así hay un comunicado de parte de los abogados del señor Antonio Espaillat, en especial de Jorge Luis Polanco Rodríguez, quien dice que es categóricamente falso que se haya realizado acción alguna ajena a operaciones normales de su empresa.
para transferir bienes a su nombre para evadir cualquier tipo de responsabilidad. Ellos negaron prácticamente el intento de transferir los bienes, que es lo que aparece ahora en los medios de comunicación con respecto al Ministerio Público. Y hoy comienza, hablando de migrantes, el protocolo migratorio en hospitales públicos de República Dominicana. Más adelante les adelantamos. Entonces, así comenzamos la mañana. Esta madrugada se anunciaba, y ellos ponían una fotografía en el Vaticano, en las cuentas del Vaticano, la fotografía donde anuncian la muerte del Papa Francisco. De hecho, un comunicado que hemos compartido iniciando esta jornada del fallecimiento del pontífice, que muere a los 88 años de edad. Por supuesto, vamos a seguir muy pendientes de esto. Luis Vergés nos acompaña desde hace mucho tiempo, ha estado todos los días. Le hemos pedido que por las circunstancias excepcionales de este tiempo nos acompañe diariamente. Aquí va a estar Luis Vergés hoy. También vamos a tener una conversación con Fidelio Despradel. Fidelio Despradel, que fue diputado y sobre todo es un duro dirigente de República Dominicana que luchó en diferentes escenarios. Compañero de lucha de Manolo Tavares. Efectivamente, por la democracia de este país. Entonces, pues vamos a hablar con él a propósito de todas las novedades y que muy próximo vamos a tener... El 24 de abril. Abril como una reivindicación de las luchas del pueblo dominicano por la democracia, así que estaremos con Fidelio Despradel. Vamos a ir a la pausa en este momento, reiterando, ha fallecido el Papa Francisco esta madrugada, hora de Roma. En Roma ya pasa de la 1 del día, y en la plaza de San Pedro se agolpa la multitud para participar en esos actos. Esa será una imagen característica de toda una semana. Vamos a la pausa y regresamos.